Teorema referente al triángulo isósceles. En la tutoría de esta semana, teorema 3.2.3, si no me equivoco, vamos a analizar unos pequeños conceptos para entender y comprender un poquito mejor. La definición de congruencia de triángulo. ¿A qué queremos llegar con entender qué es la congruencia de los triángulos? ¿Qué queremos lograr? En la geometría, los triángulos son congruentes cuando tienen la misma forma y tamaño, es decir, sus lados y ángulos correspondientes tienen la misma medida. Para determinar si dos triángulos son congruentes, se debe aplicar al menos uno de los siguientes criterios. Lado, 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 LLL. Las tres partes del lado correspondientes son congruentes. Lado, ángulo, lado, que es LA, LA. Dos ángulos son iguales y el lado comprendido entre ellos también es igual. Lado, ángulo, lado, que vendría a ser LLA. Dos lados son iguales y el ángulo opuesto a ellos también es igual. La semejanza de las propiedades que tienen la figura de ser propiedades para que estos lados sean correspondientes vendría a ser, en pocas palabras, la congruencia. Ahora sí, revisando un poquito el teorema. ¿Qué nos dice el teorema? El triángulo isósceles establece que si dos lados de un triángulo son iguales, entonces los ángulos opuestos a esos lados también son iguales. En otras palabras, los ángulos de la base de un triángulo isósceles son congruentes, como ya lo habíamos visto en las definiciones anteriores. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de la misma medida, estamos con los lados de la misma medida, y el tercer lado con una medida diferente. Significa que también tenemos dos ángulos de la misma medida. Algunas propiedades de los triángulos isósceles son: los ángulos adyacentes y la base son congruentes. Como lo dice, los ángulos adyacentes, dos ángulos adyacentes, y la base son congruentes, que quiere decir que la base también da la medida. La altura y la media referencial a la base son congruentes. La bisectriz divide, si tenemos el triángulo y lo divide, se crea una bisectriz en partes congruentes al ángulo formado por los lados congruentes. Entonces, el triángulo genera la bisectriz, vas a tener 90-90 y los ángulos adyacentes van a tener la misma medida. Eso es referente al teorema. Ahora, ¿y esto para qué nos sirve? Buscando en ChatGPT, porque obviamente es un poquito complicado entender y visualizar en esta altura del semestre para qué nos puede servir a entender este tema de los ángulos. Y le hice una pregunta a ChatGPT para que, más de los criterios que nos dicen para las matemáticas, para entender la geometría, para tener más avances en el sentido del desarrollo matemático e intelectual, dio una parte para un futuro cuando se termine la carrera y uno ya esté en la vida profesional. Construcción y diseño. En arquitectura y en ingeniería de los diseños, los triángulos isósceles son usados porque son simétricos y estables. La comprensión de sus ángulos ayudan a diseñar estructuras equilibradas, visualmente atractivas. En esa parte podemos ya captar y entender de que son para cuando estamos viendo algo que nos llama la atención en ingeniería civil y decimos, oh, wow, ¿cómo llegaron a colocar esta caída o esta viga o esta pendiente? ¿Con qué cálculos? O sea, podríamos ver que con esto de entender los ángulos, los triángulos y cómo funcionan y cómo interactúan,
y ayudaría bastante en lo que tiene que ver en la construcción y poder establecer estructuras Congruencia. ¿Qué se equilibradas. refiere? Se refiere a la relación entre dos figuras geométricas que tienen la misma forma o tamaño. Dos figuras son congruentes si una puede transformarse en la otra, mediante una combinación de transformaciones rígidas, básicamente puede ser traslaciones, rotaciones y reflexiones, que no alteran ni la forma ni el tamaño de la figura. Para que las dos figuras sean congruentes, en geometría analítica deben cumplir con las siguientes características, que la igualdad básicamente es la igualdad de medida y la transformación rígida. ¿Qué podemos decir de igualdad de medidas? Todas las longitudes de sus lados correspondientes son iguales y los ángulos correspondientes también tienen que ser iguales. En transformaciones rígidas, ¿qué podemos decir de ello? Que las figuras congruentes pueden superponerse completamente al aplicar una combinación de traslación. Básicamente, desplazamiento en el espacio, rotación, un giro en torno a un punto o un eje, y reflexión es el espejo sobre una línea o plano. Estas transformaciones no modifican las medidas de segmento ni de los ángulos. En otras cosas también dice que dos triángulos son congruentes si y solo si tienen exactamente la congruencia. Sus tres lados y sus tres ángulos básicamente son iguales, en otras palabras. En los postulados de congruencia del teorema 3.1, dice, primero dice, dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruencias de dos lados y un ángulo correspondiente. Entre ellos si se conoce como lado, ángulo, lado, básicamente LAL. Tercero, nos dice que si dos triángulos son respectivamente congruentes, sus tres lados entonces sus tres lados son congruentes. Se lo conoce como lado, 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 básicamente LLL. El tema de la congruencia de triángulos es fundamental en ingeniería civil y en otras áreas, porque proporciona una base matemática sólida para garantizar precisión, estabilidad y uniformidad en diseños y construcciones. Por ejemplo, garantiza la precisión en el diseño y construcción. La congruencia asegura que las partes de una estructura sean idénticas en forma y tamaño donde sea necesario, evitando errores de medición o ensamblaje. Por ejemplo, en una viga de celosía, los triángulos congruentes distribuyen las cargas de forma uniforme, evitando puntos débiles. Los ejemplos aplicados en la ingeniería civil podrían ser: 1. Verificación de diseños estructurales. Estructuras trianguladas. Al construir estructuras como cerchas o vigas de celosía, se asegura que los triángulos sean congruentes para distribuir las fuerzas de manera uniforme y evitar deformaciones. Por ejemplo, en un puente metálico, todas las secciones triangulares deben ser congruentes para garantizar que la carga se distribuya de forma uniforme. 2. Construcción de marcos y plantillas. Plantillas geométricas. En la construcción de marcos o columnas se utilizan triángulos congruentes para replicar formas exactas y garantizar que las estructuras sean simétricas. Por ejemplo, diseñar columnas inclinadas con triángulos congruentes asegura que todas tengan la misma resistencia y aspecto estético.